Entonces, con la práctica de impulso que estábamos viendo en la clase pasada, por favor, recuerden, nada más les comento una cuestión. Hoy tengo que salirme un rato a las 11 a una reunión, pero si me esperan, por favor, nos volveríamos a ver a las 12. Entonces la clase sería de 10 a 11, y luego a las 12 regresamos para continuar con la práctica. Por favor, muchachos, tengo que salirme a las 11, de 11 a 12, les repito, ¿no? Por favor. Entonces vamos a recordar que estábamos viendo la práctica de impulso por rayo en un transformador. Aquí los objetivos, bueno, vamos a trabajar con una simulación. Vamos a modelar el circuito equivalente del transformador para analizar la prueba de impulso, cómo se distribuye la tensión durante una prueba de impulso en los devanados. Y vamos a conocer el procedimiento que se realiza de manera práctica en un transformador. Les decía la clase pasada que las pruebas de impulso transformador tienen como objetivo que el verificar que el sistema de aislamiento de todo el transformador soporte una máxima tensión que es especificada por su nivel básico de aislamiento, que puede ser de rayo o de maniobra, dependiendo del nivel de tensión del transformador. La tensión que se le aplica al transformador depende de la clase de aislamiento del transformador, es decir, de la tensión de operación máxima que puede tener el transformador. Y entonces, en función de eso, por norma, se debe de definir qué nivel es el que se le va a aplicar de tensión. Les comentaba la vez pasada que es un nivel mucho mayor que la tensión nominal, pero es un pulso muy rápido, entonces eso compensa el nivel de tensión, la rapidez del pulso, el tiempo que se aplica. En el caso de transformadores de distribución, lo común es que la prueba de impulso se haga nada más por descarga atmosférica. En el caso de la descarga atmosférica o de impulso de rayo, la forma de onda, recuerden, lo vimos la clase pasada, es una forma de onda muy rápida que sube en forma exponencial creciente hasta un valor pico en típicamente 1.2 microsegundos, y posteriormente comienza a decaer hasta llegar a la mitad del nivel de tensión pico en 50 microsegundos. Entonces, el procedimiento de la prueba, les decía la clase pasada, es básicamente aplicar el impulso de rayo que se recomienda en la norma, pero antes de aplicarlo, lo que hay que tener es una referencia para verificar si con bajos niveles de tensión la forma de onda de la respuesta del impulso cambia cuando ya uno le aplica el impulso completo. Entonces, la primera aplicación es una onda completa, es decir, la onda de 1.2 por 50. Se aplica, pero en una tensión reducida, entre 50 y 70% del valor pico establecido en la norma. Entonces, por ejemplo, si la norma nos especifica que para un transformador de 13 kilovolts, 13.2 kilovolts, le apliquemos 95 kilovolts de impulso de rayo, nosotros vamos a aplicar la mitad, es decir, 47.5 más o menos, o entre 47.5 y que sería el 50 o el 70%. Esa onda, al aplicar esa onda, típicamente lo que hacemos es registrar oscilogramas de corriente y de tensión en un osciloscopio. Después, el siguiente paso de la prueba es aplicar dos ondas cortadas en la cola. Ahorita vamos a ver qué se refiere esto de cortadas en la cola al 115% de la tensión pico. Y entonces, cuando es cortada en la cola, miren, cuando es un pulso completo es algo parecido a esto, ¿no? Así, 1.2 microsegundos para llegar al pico y luego cae al 50% en 50 microsegundos. Cuando es una onda cortada en la cola, lo que se refiere es que nosotros vamos a colapsar la tensión de alguna manera. Ahorita les platico cómo. No vamos a dejar que se aplique todo el impulso completo, sino que el impulso va a tener el valor pico, pero en un punto, en un instante, va a colapsarse. Aquí típicamente dejamos que pasen 5 microsegundos entre dos, dice aquí entre
1.2 y 5 microsegundos para colapsar la tensión, para cortarla. La forma de impulso, ven, ahora ya no se aplica esta parte de la cola, sino que por ahí hay que buscar una manera de cortar la tensión. Esto les decía que es básicamente tratar de reproducir lo que serían la operación de, por ejemplo, cuernos de arqueo a la entrada del transformador. Los cuernos de arqueo no son más que dos electrodos que están separados a cierta distancia para que cuando la sobretensión llegue a las terminales del transformador, ésta se colapse y no permita que haya una sobretensión importante en los devanados. Entonces, aquí lo que vamos a mostrarles aquí más adelante es cómo es esa forma de onda. Tiene que estar, por supuesto, después de 1.2, porque el 1.2 es el valor pico, y entre no más allá de 5 microsegundos de duración el pulso cortado. Se aplican dos veces este pulso cortado, se aplica dos veces, se detiene la prueba, se vuelve a aplicar ahora en el tercer punto una onda de tensión completa, en la cual ahora sí se aplica el 100% de la onda, pero en este caso ya completa, es decir, que dure los 1.2 por 50 microsegundos. Y otra vez en este instante, en esta tercera aplicación, se vuelven a registrar oscilogramas de tensión y de corriente. Entonces vean que en la primera prueba de tensión reducida se guardan los oscilogramas de tensión y corriente, también en la última, que es la de onda de tensión plena, también ahí en ese momento se guardan los archivos, los oscilogramas, y al final la idea es comparar estas dos curvas, o más bien estas dos oscilogramas. Las corrientes se comparan, las tensiones se comparan, y se verifica si hay alguna diferencia importante. Si hay alguna diferencia importante, uno puede identificar la probabilidad de falla en los devanados. Miren, una cosa interesante es que la prueba de impulso de rayo es de las pocas que puede llegar a detectar fallas entre espiras del devanado. Muchas otras pruebas no las pueden detectar por varias razones. Por ejemplo, muchas son aplicadas a baja frecuencia, y en baja frecuencia la distribución de potencial en un devanado es lineal. Entonces no hay un esfuerzo importante entre espiras, ¿no? Cuando ustedes le aplican un impulso de rayo de frente rápido, lo que va a pasar es que la distribución de potencial se vuelve no lineal y se llega a caer la tensión, la máxima tensión se cae al inicio del devanado, en aproximadamente el 30% de lo que sería el devanado, el 30% de su longitud. Ahí vamos a registrar una caída importante de tensión, y es cuando las tensiones entre espiras se elevan de manera importante, y es cuando puede llegar a ocurrir el arco. Si es que ya está dañado el aislamiento entre espiras, puede ahí manifestarse ese arco entre espiras, y entonces esta prueba por eso es que lo detecta, ¿no? Va por ser pulsos rápidos, y además porque pues, el nivel de tensión es mucho mayor, ¿no? Entonces esta prueba es una de las más efectivas para localizar fallas entre espiras. También puede localizar otro tipo de fallas, ¿no? Por ejemplo, fallas de aislamiento ya entre fases, de fase a tierra, todos esos tipos de fallas las podemos detectar con la prueba de impulso, pero para las fallas entre espiras, que muchos otros dispositivos, otras pruebas no las detectan, esta puede ser una opción bastante buena. Dice por aquí, a menos que se especifique otra cosa, se aplican ondas de polaridad negativa a transformadores sumergidos en aceite y polaridad positiva a transformadores tipo seco. Aquí una cosa importante, ¿por qué se aplica polaridad positiva a los transformadores de tipo seco, y a los que están en aceite porque negativa? Miren, aquí una cosa importante, la tensión de ruptura, tal vez no lo han visto, ¿no? Si llevan alta tensión 2 les van a platicar de esto, pero la tensión positiva o la polaridad positiva rompe antes que la polaridad negativa. Ese es un fenómeno asociado al mecanismo con el que se forma la ruptura eléctrica en un gas, en el caso del aire. En el caso del aire, la tensión positiva siempre rompe a menor tensión. La tensión positiva de ruptura siempre es menor que la tensión de ruptura negativa, de polaridad negativa. Es decir, si ustedes a una distancia tienen, vamos a suponer que están probando algo en un laboratorio, ¿no?
y tienen, por ejemplo, dos conductores y quieren ver dos conductores de una línea de transmisión y quieren ver a qué tensión rompen su aislamiento entre ellos, ¿no? Supongamos que tienen un gap así, un conductor aquí y otro conductor acá, ¿sale? Y entonces, uno de ellos, permítanme, vamos a poner más bien otro tipo de problema. Vamos a poner que tienen una barra así y acá tienen un plano de tierra, ¿no? Y acá esta barra puede ser positiva o negativa. Y quieren verificar a qué tensión rompe. Y ustedes comienzan a subir la tensión hasta que van a obtener la ruptura. Vamos a empezar, si es positiva, rompe bueno, negativa, vamos a suponer que es negativa primero. Rompe la distancia dieléctrica a un voltaje, vamos a suponer que rompe al orden de 100 kilovolts con polaridad negativa, ¿sí? 100 kilovolts negativos. ¿Qué pasa cuando ustedes ahora le cambian la polaridad y tratan de romper esa misma distancia con polaridad positiva, muchachos? Bueno, lo que van a ver es que la tensión se reduce bien, de manera bien importante. Miren, puede llegar a ser por del orden de 60, 70 kilovolts. Es decir, rompe antes la tensión positiva. Esto, bueno, les digo, se debe básicamente al mecanismo de ruptura, a la carga espacial que se acumula en el espacio entre electrodos, pero siempre la polaridad positiva es la que rompe. Ténganlo presente. Por favor, aquí no les voy a explicar mucho porque eso es de alta tensión y hay que ver física de la descarga, que es un poco extenso ese tema, pero recuerden siempre la polaridad positiva es la primera que rompe o rompe a menor tensión que la negativa. Entonces, cuando hay una falla en una línea de transmisión de fase a tierra, por ejemplo, lo más probable es que la descarga haya ocurrido cuando la tensión estaba pasando por el semiciclo positivo. Entonces, esto es bien importante, hay que tenerlo claro. Siempre rompe primero la polaridad positiva en aire. Entonces, cuando uno está probando un transformador tipo seco, pues ustedes le aplican la prueba de impulso al transformador que está encapsulado. Perdón, vamos a ver el tipo aislado en aceite, ¿no? Aquí tiene sus boquillas, ¿están de acuerdo? Y ustedes lo que van a hacer es aplicar un impulso a una de las boquillas, van a conectarlo, ahorita vamos a platicar de las conexiones, conectan una de las boquillas a alta tensión, vamos a poner que la otra las mandan a tierra, y entonces están aplicando un impulso de alta tensión que puede producir la ruptura dentro del transformador, si es que llegara a haber una falla, pero también tienen el problema de que puede ocurrir una ruptura en la boquilla, muchachos, aquí en la superficie del aislamiento de la boquilla, en el aislador de la boquilla. Esto tiene como consecuencia el que cuando yo quiero probar el aislamiento que está dentro del transformador, es lo que quiero, ¿no? El probar el aislamiento, no la distancia dieléctrica de la boquilla. Para asegurar que no ocurra esto en la boquilla, es decir, que rompa la boquilla primero, lo que se hace es ponerle una polaridad negativa al impulso, porque yo sé que con polaridad negativa aguanta más y voy a tener aguanta más el aislamiento externo. Voy a tener menor probabilidad de que la ruptura sea afuera del transformador, en la boquilla. Y así voy a hacer que el esfuerzo se ingrese, perdón, al devanado, que es el que yo quiero probar. De otra manera, si yo le aplicara la polaridad positiva en esta aplicación a un transformador aislado en aceite, corro el riesgo de que la boquilla sea la que flamee, muchachos, la que tenga la ruptura. Y entonces de esa manera no estoy aplicando el esfuerzo completo al devanado, que es el que quiero probar, el aislamiento del devanado dentro del transformador. Entonces, la prueba se recomienda siempre para transformadores tipo encapsulados en aceite o en otro líquido que no sea, otro líquido puede ser silicón o algún aceite vegetal. Siempre se pide que la polaridad sea negativa, muchachos. Pero cuando van a probar transformadores secos que no tienen un medio refrigerante y que están en aire, básicamente las partes del aislamiento, bueno, pueden ser encapsulados, ¿no? Pero están en aire, muchachos. Entonces ahí, al revés, lo que se pide es que sea polaridad positiva la que se utilice. Entonces recuerden, polaridad negativa, transformadores en aceite, polaridad positiva, transformadores tipo seco. Entonces, la tensión de prueba del transformador la podemos ver, les decía, depende del nivel de aislamiento y la podemos ver en
en esta ventana, en esta tabla, perdón, hasta 34 para hasta 34 kilovolts, es decir, para distribución básicamente. Vean que aquí son clases de aislamiento y niveles básicos de aislamiento de rayo para transformadores sumergidos en un líquido aislante, excepto los monofásicos de una boquilla de alta tensión. Bueno, aquí son para transformadores trifásicos. Vean, en nuestro caso, supongamos que tenemos un transformador clase 15, lo que les decía, 95 kilovolts se deben de aplicar, porque la norma sí lo especifica, de 95 kilovolts de un impulso de rayo. En el caso de clase 25, que serían ahora los niveles de tensión que tenemos en distribución aquí en México, que es 23 la tensión nominal, 25 la clase de aislamiento, vean que el nivel de impulso se sube a 150 kilovolts, ¿sí lo ven? Ahora, esta es la onda completa que se tiene que aplicar. La onda cortada debe de tener el 115% de la tensión máxima. Por ejemplo, en el caso del transformador clase 25, vean como la onda cortada se eleva un poquito a 175 kilovolts de valor pico, mientras que el tiempo mínimo de arqueo en microsegundos para el corte tiene que ser de 3 microsegundos, es decir, ustedes la onda cortada la tienen que dejar que dure nada más 3 microsegundos. Aquí se corta, ¿no? Alrededor de 3 microsegundos. 3 microsegundos, ahí se debe de cortar. De 3 a 5, no es algo, la norma especifica tiempos con tolerancias, o sea, no les pide exactamente los 3 microsegundos, porque es muy difícil calibrarlo. Las pruebas de impulso son muy difíciles en cuanto a calibrar el sistema de la prueba, porque depende de muchos parámetros, de los parámetros del circuito. Entonces hay veces que uno no puede básicamente dar los valores exactos, ¿no? No podemos dar el 1.2 por 50, por ejemplo, del frente y de la cola, pero la norma especifica que hay una tolerancia, siempre tenemos una cierta tolerancia para que se acepte el pulso que estamos aplicando. ¿Cómo se conectan los transformadores cuando se va a hacer la prueba? Bueno, miren, aquí, ahorita vamos a ver estas imágenes, pero vamos a poner aquí, vamos a adelantar un poquito. Vean, esta es una conexión delta estrella, ¿están de acuerdo? Y vamos a probar la fase, en este caso la fase A del devanado en delta. ¿Sí ven? Esta fase A. ¿Qué se hace? Bueno, el impulso se va a aplicar en la boquilla H1, mientras que la boquilla H2 se manda a tierra. Si ven, de esta manera estaríamos aplicando la tensión del impulso a la fase A. Pero ustedes podrían decir, oiga, pero este también está en serie, también está aplicando, estos dos devanados, aunque están en serie, también se les está aplicando este nivel de tensión. Sí, también sí pueden ver la conexión que estamos teniendo aquí para la conexión delta o la forma de conectar en este tipo delta. También me va a aplicar un esfuerzo a las otras dos fases, a la B y la C. Pero vean como están en serie, el esfuerzo que van a recibir es mucho menor que la fase A, porque es el doble de longitud de los devanados, ¿no? Entonces se considera que con esta condición, la fase que está bajo prueba es la fase A. Así es como se conectan aquí. Bueno, vean que aquí hay otra cosa importante. Cuando estamos mandando, este es el generador de impulso, miren, este es el circuito equivalente del generador de impulso. Se aplica la tensión en la terminal H1, en la boquilla H1, y a través de la boquilla H2 conectamos a tierra, pero noten que la conexión a tierra es a través de una impedancia, un detector de corriente. Ese detector de corriente va a medir básicamente la corriente que circula a la hora del impulso a través del devanado y lo va a registrar en un osciloscopio. Ven, de aquí esta señal se manda al osciloscopio, si están de acuerdo. Entonces, ya tenemos el registro de la corriente. El registro de la tensión, pues también se hace en el lado se hace de acá, en el lado de alta, donde aplicamos la tensión con un divisor capacitivo. Es decir, un divisor, recuerden, un divisor, ¿recuerdan las técnicas que veían en electrotecnia, en sus cursos de circuitos? Por ahí vieron mucho el divisor, ¿no? Pero era como una herramienta para resolver ese tipo de problemas, donde había un divisor de tensión, un divisor de corriente. Pero también los divisores de corriente se aplican muchísimo para medir, muchachos, o sea, para atenuar las tensiones. Un divisor un divisor de tensión resistivo. Si ven, este sería el caso de un divisor resistivo de tensión. Acá aplican alta tensión
Y dependiendo de los valores de la resistencia R1 y R2, ustedes pueden atenuar la tensión que van a medir en el lado de baja tensión. Ese es un divisor de tensión, no sé si los han visto. Bueno, lo vieron como una herramienta para resolver circuitos en los cursos de electrotecnia, pero se aplica mucho para el caso de medir altas tensiones en los laboratorios. Entonces aquí lo que hacen es que la principal caída de tensión, hagan de cuenta, van a medir 100 kilovolts aquí. Entonces eligen las resistencias de tal valor que en la resistencia R1 se caiga 99.99 kilovolts, si están de acuerdo. Y en el caso de la resistencia 2, nada más van a medir pues el resto, que sería 0.001 kilovolts, que equivale a 1 volt, muchachos, lo que verían en el lado de baja tensión. Pero la forma es la misma, ¿sí? ¿Están de acuerdo? La forma de la tensión debe de ser la misma. Nada más la están atenuando aquí 1000 veces, ¿ven? Se están atenuando 1000 veces, no, 10,000 veces, 100,000 veces la tensión con esta relación de resistencias. Entonces, por ahí ustedes ya se acuerdan los divisores de tensión resistivos, cómo se pueden calcular, ¿no? Aquí en el caso de la tensión de impulso, fíjense, lo interesante es que no se utilizan divisores de tensión resistivos, se utilizan divisores de tensión capacitivos, que son parecidos a estos. Miren, así, este es el lado de alta tensión, aquí está el capacitor de alta tensión, y acá tenemos un capacitor de baja tensión. Entonces, es principalmente el tipo de divisores que se utilizan, los capacitivos. Aquí está, bueno, entonces esa es la conexión. Vamos a platicar un poquito más de esto, pero déjenme leer esto que tenemos aquí en lo que dice conexiones. Dicen que las conexiones para esta prueba pueden cambiar dependiendo del tipo y capacidad del transformador. En general se prueban cada una de las terminales de los devanados del transformador con uno de sus extremos conectado a tierra, es decir, con el otro extremo del devanado a tierra. Las terminales de los devanados que no están siendo probadas, es decir, las otras boquillas que no se prueban o donde no se están conectando a tierra o a alta tensión, pueden conectarse también a tierra o incluso pueden dejarse flotando. Depende todo de la forma, la calibración, del proceso de calibración de la prueba de impulso. A veces se dejan flotando y cuando se dejan flotando a veces el pulso no cae rápido, tiene problemas para cumplir con la onda especificada por la norma. Entonces, si ustedes las cortocircuitan, ahí puede ser al contrario, puede caer muy rápido la forma de onda. Es decir, si ustedes dejan flotando las boquillas, puede ser que la onda tarde mucho en caer y no llegue a los 50 microsegundos a la mitad. Y recuerden que a 50 microsegundos debe de caer a la mitad. Entonces ustedes pueden decir, bueno, la vamos a aterrizar. Aterrizan las partes que no están bajo prueba, que son las boquillas de baja tensión, por ejemplo, que no están bajo prueba, o las otras boquillas del devanado de alta o del lado de alta que tampoco están bajo prueba. Se conectan a tierra. Eso puede causar que al revés caiga muy rápido la tensión, muchachos. Y no debe de ser así, debe de caer en el tiempo del 50 microsegundos, debe de caer a la mitad. Entonces lo que se hace a veces es poner resistencias de conexión en las terminales que no están probadas, se aterrizan, pero a través de una resistencia que haga que la descarga sea más lenta. Y de esa manera ustedes pueden lograr el valor de la caída de potencial de la caída que se especifica en la norma, que debe ser a 50% en 50 microsegundos. Entonces, esto es importante que, bueno, cuando uno está calibrando, tenga en cuenta cumplir con las formas de onda, ¿no? Dice, en el caso de devanados de baja impedancia, en los cuales la forma de onda se considera afectada por la conexión a tierra de los devanados, bajo prueba se puede afectar la conexión a tierra a través de una resistencia no mayor de 500 ohms, es lo que les decía, ¿no? Se puede conectar a través de una resistencia en los devanados que no se están probando a tierra. Las terminales de los otros devanados secundarios se pueden poner en cortocircuito o bien pueden ser unidas a través de una resistencia de bajo valor y con una de las terminales a tierra. Es lo mismo básicamente, nada más en el lado secundario que no está probando, o en el otro devanado que no se está probando. Dice, las diagramas de conexión de un transformador, de prueba para un transformador de alta estrella se muestran en la siguiente figura.
para este tipo de conexiones de transformadores, las conexiones recomendadas pueden ser consultadas en las normas correspondientes, muchachos. Siempre, por favor, aquí no podemos ver todas las normas para todos los transformadores de diferentes tipos que existen. Y lo recomendable es que siempre ustedes, cuando van a probar, hacer una prueba, consulten la norma para verificar qué es lo que qué especifica la norma en cuanto a conexiones para ese transformador en particular. Aquí nada más les ponemos el ejemplo de una conexión delta estrella y vean, aquí está en la prueba, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El devanado que se va a probar en este caso es el de la fase A y vean cómo el impulso se va a aplicar en esta fase. Aquí se conecta al generador de impulso, que es este que está acá. Esta imagen es de la norma, no recuerdo qué norma del IEEE, pero de ahí la sacamos. Y la otra opción, la otra conexión, el otro extremo, vean que va a tierra, pero a través de una resistencia o un detector de corriente que va a medir el paso de la corriente a través del devanado durante la prueba. Aquí están las otras terminales que no están bajo prueba. En este caso, H3 se deja flotando, porque si lo aterrizamos, entonces estarían probando tanto la fase A como la fase B, supongamos, ¿no? Este se deja flotando. Los que sí se deben de aterrizar son los otros devanados, si es que ustedes llegan a ver que tarda mucho en caer la onda. Estos devanados del lado de baja, vean que se dejan flotados. Pero ustedes deben de verificar si la forma de onda que les está dando el generador o la prueba de impulso es la adecuada, entonces los dejan así. Pero si ven que son muy lentos los tiempos de descarga de la forma de onda que va cayendo más lentamente y se tarda mucho para descargarse, entonces pueden mandar a tierra estas conexiones. Si al revés, ahora ven que conectando a la tierra cae muy rápido, pues le pueden conectar unas resistencias en la conexión a tierra. Para que, recuerden, es básicamente estamos descargando un capacitor, muchachos. Entonces, si ustedes quieren que un capacitor descargue lentamente, ¿qué le hacen? Le ponen una resistencia en serie, ¿están de acuerdo? Para que descargue lentamente. Si quieren que descargue más lentamente, le ponen una resistencia mayor y las constantes de tiempo entonces se incrementan. Entonces, de esa manera ustedes pueden ir modificando la forma de onda que le van a aplicar al transformador. Miren, muchachos, el proceso de calibración es una verdadera, un arte, ¿no? Porque tiene uno que estar jugando con todas las conexiones que tiene en la prueba durante la prueba, o sea, las conexiones con el transformador, las conexiones con el generador de impulso, hay que estarle buscando la manera de que den las formas de onda recomendadas. Típicamente, les digo, se ponen resistencias, se quitan, se ponen conductores más cortitos para que también no afecten mucho la forma de onda. Entonces, es una condición, la calibración es una cosa bien interesante. Por ejemplo, les platico, a veces cuando ustedes llevan un transformador a probar, para prueba de impulso, supongamos lo llevan a la PEM, en el APEM le van a decir, tráemelo unos días antes, ¿no? Porque yo lo voy a calibrar primero la prueba, ¿no? Si quieres estar tú presente en la prueba, no voy a estar calibrando el día que va a ser la prueba, porque me puede llevar días calibrarnos. Y si, y si le hacemos así, pues el día que queramos hacer la prueba, a lo mejor no está calibrado, entonces tengo que tener tiempo para calibrar. Y se los dejan y ellos comienzan a hacer la calibración. Ya cuando les dicen, pues ya está calibrado, 20, si quieres presenciar la prueba, 20, vamos a hacerle, ya la hacen la prueba frente por ejemplo, al dueño del transformador, ¿no? Fíjense, les platico hace algunos años cuando yo estaba estudiando mi doctorado, en el laboratorio donde estaba nos ponían a hacer pruebas, hacíamos pruebas, ¿no? A la industria, se les hacía pruebas a la industria. Y un día estábamos, nos mandó General Electric, nos mandó a probar no transformadores, sino bobinas de motores grandes. Entonces, bueno, les dijimos, bueno, mándennos las bobinas, las probamos y ya las calibramos, ¿no? Ya nos llevaron las bobinas, comenzamos a calibrar, el proceso de calibración nos llevó tal vez un día, mediodía, algo así, para dar la forma de onda requerida. Y entonces ya les dijimos, pues ya está calibrado el sistema, pues pueden venir ustedes a traer las bobinas y hacer la prueba, ¿no? Si quieren verificar ustedes el proceso de prueba. Entonces, bueno, ya llegaron, me acuerdo que llegaron los de General Electric, de ahí de Canadá, pero venían los compradores de las bobinas, que eran una empresa tejana, una empresa de petrolera de Texas, ¿no? Venía el representante de esa empresa y aparte venía un representante de la empresa que no sé por si es UL, la que certifica en Estados Unidos,
llegaron, ¿no? Y ya dijeron, vamos a presenciar la prueba. Entonces, pues llegaron las bobinas que íbamos a probar y resultó que eran diferentes. Y al querer hacer la prueba, pues no, daban valores de tiempo diferentes, ¿no? No cumplían con la norma. Entonces, bueno, pues ahí, fíjense, esa vez me acuerdo que, pues les dijimos, no, no, bueno, yo era alumno en aquel entonces y mi director, mi maestro, mi director de tesis les dijo, no, pues saben qué, denos mediodía para ver si podemos calibrar. Así que pues váyanse a dar la vuelta por ahí, ¿no? A ver a dónde van aquí en el campus de la universidad. Y ya se fueron y nosotros nos pusimos a calibrar. Y afortunadamente, como ya estaba más o menos calibrado el generador de impulso, pues rápido lo pudimos calibrar a la forma de onda. No nos llevó mucho más tiempo. Entonces ya pues les dijimos, ya pásenle, ya está calibrado, vamos a realizar la prueba. Pero esto es complicado, ¿no? Se puede requerir mucho tiempo de calibración, modificar el circuito, o sea, uno puede modificar las resistencias, puede modificar la longitud de los cables, incluso con los que conecta la prueba al generador de impulso, y eso pues lleva mucho tiempo y hay que estarlo detallando ahí con cuidado, ¿no? Miren, aquí están, bueno, diferentes conexiones, no les platico mucho de ellas, pero hay veces que el tanque puede estar aterrizado directamente, como lo mostramos aquí. Si ven, a veces, ¿cuál es la diferencia entre este y esta? Déjenme ver aquí. Aquí, ¿qué prueba? ¿Qué diferencia hay? Standard Connection. Y este es. Ah, bueno, aquí le invierten la polaridad. Ven aquí, podemos probar la fase A energizando por la boquilla 1 y aterrizando la boquilla H2. O podemos hacerlo al revés, miren. Esta es una forma alternativa porque aquí la boquilla que energizamos es H2 y la que aterrizamos es H1. Pero si ven al final de cuentas, el devanado que está bajo es prueba es el A. El B y el C están en serie, son más largas, es una conexión más larga, por lo tanto se considera que no está bajo prueba esas dos fases, ¿no? Por acá también hay veces que no tienen acceso, que pueden tener acceso al neutro, pero no a través de una conexión directa, sino a través del tanque. Miren, aquí pues ustedes no tienen conexión, no tienen manera de entrar a X0, pero pueden conectarlo al tanque y si el tanque está conectado a X0, pues ya es la misma conexión. Muy bien, esas son algunas conexiones, ¿no? Les digo que dependen del devanado que ustedes quieran del tipo de transformador, perdón, que quieran conectar, que quieran probar, entonces hay que verificar la norma. Estos son unos ejemplos nada más de las conexiones. Aquí se repite la hoja, ¿no? Las curvas, no sé por qué. Ahora, ¿cómo definimos si el transformador falla en una prueba de impulso de rayo? Pues aquí la principal manera de ver esto es, miren, la prueba de impulso, no crean que un transformador va a llegar, solo que esté muy mal diseñado, que tenga un problema muy grave, podría llegar a manifestar una falla de tipo así visual, que ustedes vieran que rompe afuera el aislador que explota, no sé, de alguna manera, que tiene un sonido muy fuerte y que denoten que hay una falla interna. Es difícil que lo vean en un transformador, salvo que esté mal diseñado. Lo típico son que las fallas son muy sutiles, es decir, son pequeños cambios que se identifican por a lo mejor pequeños cambios muy, muy pequeños en la corriente. Entonces, eso nada más lo podemos identificar comparando los oscilogramas de tensión y de corriente. Entonces, miren, ¿cómo podemos identificar que hay una falla en la prueba de impulso de un transformador? Bueno, lo que les decía, los oscilogramas de tensión, podemos compararlos. Primero dice cualquier diferencia en la forma de onda entre la onda de tensión reducida y la onda de tensión completa final se detecta sobreponiendo los dos oscilogramas, es decir, los empalman, los van a compararlos uno con respecto al otro. Por supuesto, tienen que corregir en cuanto a magnitud o normalizar las magnitudes, porque uno está a la mitad, este es el de onda completa y el de onda a la mitad es algo parecido a esto, ¿no? Tiene la mitad de la tensión aplicada. Lo que se hace es que se normalizan en cuanto a amplitud, es decir, se hacen en uno por unidad, se dividen entre su valor pico para que tengan dos ondas de la misma amplitud y entonces ustedes puedan identificar si hay diferencias, ¿no? Entonces no van a verlas, no las pueden comparar así como están ahorita porque son diferente magnitud, las normalizan y luego las superponen. Bueno, aquí
aquí le dice, no está exactamente la superposición, pero pueden ver ahora sí si hay alguna diferencia en la forma de onda. Entonces, eso es lo que se hace para la tensión. Entonces, cuando dice, se deben considerar como posibles fallas las diferencias entre los oscilogramas, especialmente en el rizo final. Las desviaciones pueden ser originadas también por las condiciones en el circuito de la prueba externa del transformador o por los dispositivos de protección. Hay que tener cuidado porque a veces los transformadores tienen un apartarrayo, muchachos, conectado en la entrada del transformador. Y entonces, si ustedes lo prueban por impulso y dicen, lo voy a probar al 50% y luego al 100%, que es lo que pide la norma, y notan que al 100% cambia la forma de onda, pero pues no es, puede ser que no sea por el transformador, sino porque los apartarrayos que están conectados a la entrada, en las boquillas de la entrada, operaron y entonces pues están registrando algo incorrecto, no están registrando la respuesta del devanado, sino la respuesta del apartarrayos que está conectado, entonces hay que desconectar los apartarrayos. Entonces, tener cuidado con los dispositivos de protección que pudieran estar conectados en, en la entrada del transformador, si es que existen, o que pudieran ser algún problema en la conexión. Hay que tener mucho cuidado, o sea, para analizar los oscilogramas hay que estar seguros que no sea una causa diferente a la respuesta del transformador lo que esté generando esas distorsiones o esos cambios. Típicamente se define un cierto porcentaje entre las fallas en el transformador, en la diferencia, perdón, entre las pruebas de impulso completo y impulso al 50% o tensión reducida, por ejemplo, 5%, o sea, las diferencias entre las dos ondas no debe de ser mayor al 5%. También, por supuesto, son fallas, si ustedes ven que hay humo, burbujas en el transformador, pues ese es símbolo de que algo pasó, ¿no? O es indicio de que falló el transformador, algo le pasó al transformador. También pueden ustedes, por ejemplo, cuando están haciendo la prueba de impulso cortado, miren, ¿cómo se hace la prueba de impulso cortado? Déjenme comentarles. El generador de impulso, el generador de impulso es un arreglo de capacitores que se carga y descarga para generar el impulso de rayo. Entonces, ese generador de impulso, pues aquí está la salida, acá está el transformador bajo prueba, lo conectan a la boquilla donde van a hacer la prueba y la otra boquilla a tierra, y ahí está el transformador y el generador de impulso que van a utilizar. El generador de impulso, jóvenes, no genera pruebas de tensión cortada o cortadas. Este generador de impulso siempre nos va a generar una onda de impulso completa. Pero la norma me dice que tengo que aplicar una prueba de impulso cortada. ¿Cómo le hacemos para generar la prueba de impulso cortado? Bueno, lo típico es, miren, que entre el generador y lo que se hace es entre el generador de impulso y el generador y el transformador que estamos probando, que aquí tiene su conexión, yo le voy a poner un explosor o en otras palabras, un arreglo de dos electrodos en aire, típicamente dos electrodos en aire que están separados una cierta distancia. Esa distancia está elegida en función de la tensión a la que querramos que rompa. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer ese arreglo y buscar que al momento de que yo aplique la tensión, tengamos una ruptura aquí entre estos dos electrodos, pero que ocurra cuando esté cayendo la onda, o sea, no al frente, no al pulso, sino cuando esté cayendo y cuando hayan pasado más o menos 5 microsegundos. ¿Qué pasa si se alarga? Por ejemplo, si yo comenzara y veía que el corte está muy adelante, pues las acerco más, si están de acuerdo, para ir reduciendo el tiempo al que ocurre la falla. Entonces, yo tengo que calibrar la distancia entre estos dos electrodos de tal manera que rompan cuando yo quiera, para que me dé la forma de onda de pulso cortado, que les digo que es la forma que especifica la norma. Es una onda así parecida a esta. Muy bien, entonces, estos explosores yo los voy a conectar entre el equipo de prueba y el transformador que estoy probando. El equipo de prueba, recuerden que es el generador de impulso. Muy bien, entonces, fíjense, ¿qué tal si ustedes están haciendo la prueba de impulso cortado? Le aplican el impulso y sí se corta la tensión, pero notan que no hubo falla en el explosor. Entonces, ¿qué pasó? Pues la falla fue dentro del transformador, ¿están de acuerdo? Entonces,
Si ustedes durante la prueba de pulso cortado ven que no hay descarga en el explosor o en los electrodos, entre los electrodos que están poniendo para generar la forma de onda cortada, quiere decir que en otro lado ocurrió la falla, ¿sí están de acuerdo? Y si fue adentro del transformador, pues eso es indicio de una falla, de que está mal el transformador, perdón. Ruidos perceptibles, es decir, no deben de escuchar nada así extraño, más que a lo mejor la operación de los dispositivos ahí de control, pero no debería de haber ningún ruido extraño que les pudiera indicar que hubo una falla. Punto número 5, oscilogramas de corriente a tierra. Esta es una parte bien importante. Vean, ya comparamos los oscilogramas de tensión. Bueno, ya vimos que pueden darnos un indicio. Pero los oscilogramas fíjense que es una cosa importante, los oscilogramas de tensión prácticamente nunca van a mostrar, bueno, si el transformador está bien, no van a mostrar ninguna diferencia, ¿no? Y especialmente si llegara a haber fallas pequeñas en el transformador, como fallas entre espiras, las oscilogramas de tensión no los detectan. Esto lo vamos a ver cuando hagamos la simulación, van a ver. Los oscilogramas de tensión no los detectan. Pero los oscilogramas de corriente se ha visto que son más sensibles a detectar esas fallas, por ejemplo, entre espiras, que de otra manera no las podríamos ver. Dice aquí los oscilogramas de corriente a tierra. En este método, cualquier diferencia entre las formas de onda de tensión reducida y de tensión completa, en la corriente, por supuesto, que se detecten al sobreponer los oscilogramas de corriente, pueden ser indicio de falla o desviaciones debidas a causas no perjudiciales. Pueden ser también. Algunas de estas causas son la operación de dispositivos de protección. Si ya verificamos que no hay dispositivos de protección, entonces descartamos esta opción. Saturación del núcleo. Pudiera ser la saturación del núcleo, aunque muchas veces, muchachos, a alta frecuencia el núcleo no se satura. El núcleo no se satura porque recuerden, es alta tensión, pero muy alta frecuencia. Los pulsos son muy rápidos. Entonces recuerden que con alta frecuencia el núcleo requiere menos flujo para generar el mismo nivel de tensión. Entonces es probable que pudiera ser la saturación, pero bajo tensión de impulso de rayo es algo muy complicado que puede llegar a pasar, ¿no? Dice por aquí, en ciertas condiciones en el circuito externo de la prueba del transformador. Al igual que en el caso de los oscilogramas de tensión, se pueden acordar un cierto porcentaje de error como límite para especificar si hay una falla. Es decir, si las diferencias son arriba del 2, 3%, 5%, entonces uno decide si hay una falla en el transformador. Aquí, miren, tal vez lo más interesante son las fallas entre espiras. Los oscilogramas de corriente las pueden llegar a ver, las pueden llegar a identificar. Entonces, por eso esta prueba, les digo, es muy útil para ver fallas entre espiras. Ahora, déjenme mostrarles otra presentación. Miren, vamos a hacer una simulación con un circuito equivalente en ATP, que es este que está aquí. Ahorita se los presento más adelante. Lo que quiero mostrarles es otra cosa que está por aquí. Déjenme mostrarles las formas de onda. No, aquí no están. Déjenme cambiar de documento. Les voy a mostrar otra cuestión que está por aquí. Aquí está. Esta es una presentación en PDF. Entonces ya les mostré el procedimiento, ¿no? Aquí están las formas de onda de impulso. Miren, estas son las formas de onda de impulso de rayo, que les digo es de 1.2 microsegundos de frente y cae lentamente hasta 50 microsegundos, hasta la mitad, perdón, en 50 microsegundos. Aquí están las tolerancias. Esto se los mando, por favor. Miren, vean cómo para el frente tenemos tolerancias de hasta más o menos el 30% y para la cola, el tiempo a la cola, más o menos 20%. Entonces, esta es la onda cortada. Vean, esta es la onda que tenemos que generar con el explosor externo que se coloca durante el proceso de prueba. Esta es la forma de onda cortada. Aquí tenemos el generador de la escuela. Miren el circuito equivalente del transformador que tenemos en la escuela. Del generador, perdón, del generador de impulso. Vean, esta es una prueba que consiste básicamente en cargar capacitores. Estos son los capacitores que se utilizan, muchos de los capacitores que tenemos ahí en la escuela. Se cargan en paralelo y se descargan en serie. Esto lo van a ver en alta tensión, cómo funciona este dispositivo que es el generador de impulsos o generador de Marx. Pero ahorita nada más, créanme, es cargar capacitores en paralelo, descargarlos en serie.
¿Cómo se descargan en serie? A través de unos explosores que tienen aquí. Miren, son dos esferas que se tienen aquí, que se hacen que se cortocircuiten con un disparo. Lo típico es que se dispara el primer spark gap o la primera explosor se hace que rompa y después todos los explosores se van cerrando automáticamente por sobretensión y de esta manera generan un impulso de rayo de la tensión, una tensión pico que va a ser n veces la tensión con la que carguen cada uno de los capacitores de las etapas individuales. Entonces, por ejemplo, si cada capacitor lo cargan a 100 volts, a 1 kilovolt, por ejemplo, y tienen 10 etapas, entonces al producir el disparo van a obtener 10 veces la tensión de cada etapa, es decir, 10 kilovolts. Y así pueden ir subiendo, ¿no? Los capacitores que tenemos en la escuela pueden cargarse hasta 55 kilovolts y son 8 etapas, entonces podemos aplicar 440 kilovolts en el transformador que tenemos, en el generador de impulso que tenemos en el laboratorio. Este es el generador de impulso. Bueno, las conexiones ya las platicamos. Aquí la medición de la corriente, muchachos. Bueno, ¿qué creen que ya tengo que irme a mi reunión? Bueno, otro poquito, sí, todavía tengo tiempo. Déjenme platicarles de las conexiones para medir la corriente. Miren, aquí está el transformador, aquí está el generador de impulso, aquí está el divisor de tensión que les decía que se utiliza para registrar la tensión que se aplica. Es un divisor capacitivo. Recuerden, en la prueba de impulso, el divisor capacitivo se utiliza. Se manda al osciloscopio donde vamos a registrar la forma de onda de tensión. Y acá, vean, está la conexión a tierra de la terminal H0. En este caso seguramente es un devanado de conexión estrella porque tenemos acceso a H0. Si tenemos acceso a H0, entonces estamos probando la fase que corresponde a esta conexión. Este es H0, aquí sería H1, H2 y H3. Entonces vean que estamos aplicando el impulso entre estas dos terminales, ¿están de acuerdo? Es decir, en la fase, vamos a suponer, en la fase A. Y entonces vean que la conexión a tierra de H0 no va a tierra, pero a través de un detector de corriente. Este detector de corriente que aquí están indicando en este diagrama es un TC, si lo ven, un TC, un transformador de corriente, que recuerden que son transformadores para medir corrientes. Pero este TC es especial porque son transformadores de corriente de alta frecuencia, porque los pulsos son muy rápidos. No son un TC típico que usamos de 60 Hz para pruebas para los relevadores, por ejemplo, para medir corriente en estado estacionario, en estado nominal, en un sistema de potencia, sino que es un TC especial de alta frecuencia. Entonces ese TC mide la corriente, a veces le tenemos que poner un filtro para quitarle ruido y luego de ahí se manda al osciloscopio, al canal 2 o 1 o 2 del osciloscopio, es decir, en un canal tenemos la tensión y en otro canal tenemos la corriente. Y de ahí, bueno, se pueden enviar esas señales a una computadora donde ustedes los analicen y definan las diferencias entre los oscilogramas cuando aplicamos tensión plena y cuando aplicamos tensión reducida. Y ya definimos si existe prueba falla o no. Este TC puede ser reemplazado por una impedancia de medición, es decir, una resistencia en paralelo con una capacitancia que me permiten medir también la caída de potencial y mandarla al osciloscopio. Entonces, a veces le ponen aquí, abren el circuito a tierra y le meten una resistencia en paralelo con una capacitancia, como está aquí indicado, para medir la tensión, la caída de potencial aquí, y de esa manera miden la corriente también, ¿no? Dividen nada más entre el valor de la impedancia y la tensión y encuentran la corriente. Este es un arreglo, miren, de un shunt de medición o un arreglo de medición que tiene incluso diferentes posiciones porque pueden medir más o menor corriente en función de la impedancia que tengan aquí. Le cambian la impedancia. Si ven que es muy alta corriente, le ponen una resistencia pequeña para que no haya una caída de potencial importante aquí, que luego manden a su osciloscopio y se los queme, ¿no? Entonces, si es muy alta la corriente, le ponen una resistencia pequeña, una impedancia pequeña. Si la corriente es muy pequeña o es menor, y tienen problemas para medirla, pues le ponen una resistencia más grande, una impedancia más grande. Por eso tiene varias etapas, y ven, o varias conexiones para poder nosotros identificar, bueno, en función de la magnitud de la corriente, qué conexión utilizar. Y de ahí se manda al osciloscopio a través de un cable, muchachos, a través de un cable. Noten que aquí hay una protección, porque les digo, a veces, supongamos que vienen 1000 kilovolts, 1000 amperes aquí de la prueba, ¿no? Vienen hacia tierra.
y yo le pongo aquí una resistencia de un ohm, o de una impedancia de un ohm, perdón, mil amperes por un ohm serían 1000 volts, y el osciloscopio no me va a poder medir 1000 volts, ¿sí? El osciloscopio está, cuando mucho, unos 60 volts, 70, 100 volts, por ejemplo. Entonces, hay que proteger el osciloscopio. Ya típicamente se le pone un arreglo de dos, un explosor que rompe antes de los, por ejemplo, de los 150 volts. Es un arreglo de dos electrodos que están separados a cierta distancia para que rompan antes de que alcance a valores altos que puedan dañar mi osciloscopio. Entonces, miren, jóvenes, aquí yo me tengo que ir. Nos vemos a las 11, a las 12, por favor, porque tengo que atender una reunión. Pero por favor, no dejen de regresar a las 12. Por favor, ahí avísenles a sus compañeros. Sí, me esperan tantito, por favor. Disculpen, pero es que es importante, tengo que estar en esa reunión. Sí, profe, no hay problema. Sí, Ándale, profesor. pues. Nos vemos en un ratito. Cuídense. Si me escuchan, jóvenes, buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Escuchan un sonido de fondo? No, No, ¿No escuchan un sonido de fondo? ¿Otra plática? no se escucha, profe. No se escucha. Bueno, es que estoy en otra plática, pero yo lo voy a tener que cortar. Permítanme tanto.
Muy bien, vamos a continuar. Perdón, es que estaba en un webinar en otro lado y ya se está alargando, entonces ya me desconecté. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, jóvenes. Les comentaba de la opción que tenemos de medir las formas de onda para identificar problemas durante la prueba de impulso. Les comentaba de que básicamente aquí lo que me interesa es verificar si hay algún daño en base a cambios que pudiera yo medir en el caso pues, de la corriente, ¿no? Entonces, es la más sensible. Déjenme poner mi tableta para hacer algunas anotaciones. Y entonces, esa es una cuestión bien interesante porque fíjense que los cambios que se pueden llegar a registrar entre una prueba que es sin falla y una que es cuando contiene una falla, a veces son cambios muy sutiles, muy pequeños que desafortunadamente el que interpreta los cambios en las señales, en las formas de onda, tiene que tener mucha experiencia. Eso ha llevado a la necesidad de que la normativa o las normas pongan incluso ejemplos, ¿no? Para que uno pueda identificar cuándo se tiene un problema y cuándo pues no existe el problema, ¿no? Les decía por ahí al principio que una opción es verificar la diferencia, el porcentaje de diferencia entre las ondas, formas de onda sin falla y las formas de onda con falla. Entonces, pero miren, aquí hay, en la norma ha indicado algunas, está mostrando algunas formas de onda que uno puede utilizar como referencia para identificar problemas. Miren, por ejemplo, en esta fase A, aquí es una prueba de impulso. Estas son las formas de corriente. Aquí están las formas de corriente para onda completa y onda a tensión reducida. Y comparan las dos, ¿no? Les decía, se normalizan en cuanto a magnitud y se comparan, se empalman y se ven las formas que no tengan diferencia importante. Aquí sí pueden ver, las formas son muy parecidas. Cuando hay un incremento en una de ellas, en la otra también, y van siguiéndose las dos formas de onda, ¿no? Entonces, en este caso, se considera que la forma de onda nos está indicando que no hay un problema en el transformador. En este caso B, si ven, aquí ya estamos encontrando dos formas de onda que son distintas. Al principio, si ven, parecieran seguirse, pero después, a partir de por aquí, de este punto, vean cómo cuando una de ellas tiene un máximo, una tiene un mínimo, y van difiriendo la respuesta, ¿no? Es una opción que nos puede indicar la aparición de una falla entre espiras y que está generando este cambio en la respuesta de la corriente. Esto a veces se pueden ser así, a veces pueden ser piquitos nada más de corriente que se detecten y que sean las diferencias, es decir, un pico en la corriente que sea la que indique una falla entre espiras, pero este tipo de diferencias podríamos identificar como fallas entre espiras. Acá también, vean, es una prueba donde se notan diferencias entre la onda al 100% y la onda al 50%, mostrando, bueno, posibles causas o posibles fallas en el aislamiento. Acá, bueno, ya es una consideración más, una diferencia más importante. Aquí es Reduced Full Wave Current, y acá es Full Wave Current, es decir, la corriente a plena tensión y a tensión reducida. Y ven también estas diferencias, así pueden indicarnos una falla en el transformador. Nosotros lo que vamos a hacer el día de hoy, bueno, no, yo creo que el día de hoy no, pero la próxima clase no podemos entrar a un laboratorio, pero tenemos la opción de la simulación, muchachos. También en el laboratorio, pues no podíamos a veces provocar fallas, ¿no? Provocábamos alguna falla ahí externa, pero no interna. Y ese era un problema. A veces, pues no podíamos ver las diferencias en la corriente porque no podíamos provocar las fallas en el transformador. Pero fíjense, por simulación uno puede hacer lo siguiente. Puede, por ejemplo, simular el devanado con ATP, lo vamos a hacer en la clase que sigue. Vamos a simular el devanado, vamos a simular una falla en una sección de las espiras, es decir, vean aquí cómo se está conectando una sección, una espira con otra aquí, desde un punto hasta otro, indicándonos una falla entre una sección de espiras o entre espiras.
que va a modificar el circuito. Si modifica el circuito la falla, pues cambia la respuesta, ¿están de acuerdo? Entonces, esto es básicamente lo que vamos a simular en la prueba. Vamos a medir corriente, medir tensión y verificar esos cambios para identificar cuando hay un problema en base a la comparación de los oscilogramas de corriente. Miren, aquí está, por ejemplo, esta falla. Aquí les muestra dos casos donde una es la falla en la corriente, perdón, con falla, vean cómo es mayor, cómo se desvía de la que no tiene falla. Todo esto depende, por supuesto, del tipo de falla. Hay fallas que son muy cortas y tal vez no muestren una diferencia como esta, pero sí debe de haber un cambio, ¿no? Un cambio que se debe de notar. Bueno, yo no he visto muchas, yo no he hecho pruebas a transformadores, pero pues, al menos una que otra vez llegamos a ver fallas, pero nunca vi fallas de entre espiras para nada. Pues, no he hecho muchas, les comento, ¿no? Pero aún así, la gente que está haciendo pruebas de impulso, no crean que diario ve una falla entre espiras o que seguido ve fallas entre espiras. Es de vez en cuando puede aparecer una falla de estas. Entonces, la experiencia que van adquiriendo es a lo largo de muchos años. Aquí, a lo mejor nunca la vamos a ver si nos pusiéramos a trabajar en un laboratorio de pruebas de impulso, a lo mejor tal vez 2, 3 veces podríamos llegar a ver en varios años una falla entre espiras. Pero hay que identificarla, ¿no? Yo he visto oscilogramas de fallas entre espiras. O sea, ya cuando son transformadores más pequeños, o sea, transformadores a veces pequeños, ahí sí puede ser que haya más facilidad de ver fallas entre espiras, porque ahí el aislamiento es un poco reducido, a veces nada más el alambre magneto. Pero el problema es que las fallas a aisladores, a transformadores de distribución, les voy a comentar, no se hacen a todos los transformadores, nada más a los prototipos, ¿no? O sea, dicen, de un lote de 100, 200 transformadores, a lo mejor a uno solo se le hace. Entonces, a veces es complicado que uno pueda ver la falla, pero los transformadores de distribución están expuestos a las fallas entre espiras, pero como no les hacen la prueba de impulso, pues a veces no se pueden detectar. En cambio, los de alta potencia, los transformadores grandes, esos tienen un sistema de aislamiento mucho más robusto entre espiras, pueden tener además del barniz, papel, aceite, y entonces a lo mejor es menos probable que lo puedan haber, pero siguen existiendo, ¿no? Siguen existiendo, hay muchas fallas entre espiras, principalmente en distribución, pero también pueden llegar a presentarse en transformadores muy grandes. Este es el circuito equivalente que vamos a utilizar. Miren, es un circuito, aquí lo resolví en otro software, aquí fue OrCAD PSpice, aquí lo resolví con OrCAD, pero nosotros lo vamos a resolver en ATP, perdón. En ATP vamos a simular este circuito. Entonces, vean, ahorita se los voy a mandar el circuito, porque ustedes, para que lo hagan, nada más les voy a pedir que incrementen a lo mejor el número de etapas. ¿En qué consiste un circuito equivalente del transformador para este tipo de problema? Vean que este es muy diferente al circuito equivalente que nosotros manejamos para estado estable. En estado estable, un circuito equivalente del transformador, pues ustedes lo han visto como un modelo de 2 puertos donde tienen el lado primario con su impedancia serie. Aquí tenemos el transformador por unidad. Si es referido todo al primario, pues sería la impedancia equivalente vista desde el primario. Aquí estaría la rama de magnetización. Y veríamos este tipo de devanados, ¿no? Cuando estamos trabajando a 60 Hz o a frecuencias bajas, este es el circuito equivalente que nosotros podemos utilizar para incluirlo en circuitos, como les decía, ya de un sistema eléctrico de potencia. Podemos incluir este modelo. Típicamente incluso se desprecia la rama de magnetización y solamente se deja la rama de corriente, de impedancia de cortocircuito. Y les decía, bueno, este modelo de transformador lo podemos incluir en un circuito equivalente de un sistema de potencia por unidad. Recuerden que es lo clásico, se maneja por unidad para manejar diferentes niveles de tensión. Y entonces podemos resolver el problema a 60 Hz. Podemos ver flujos de potencia, cortocircuito, cosas que nos interesen analizar en un sistema eléctrico de potencia. Sin embargo, para este tipo de pruebas, ustedes lo que quieren ver es cómo se distribuye la sobretensión dentro del transformador. Es decir, son transformadores, son circuitos equivalentes de los devanados.
no es un circuito equivalente que simplifica todo la impedancia de cortocircuito. Si ven en el circuito que les acabo de mostrar, donde tienen la impedancia serie y el transformador, ustedes no saben qué es lo que pasa dentro del transformador, ¿no? Así, en realidad, nada más todo lo están representando por una impedancia serie que es la que les va a definir, bueno, la regulación de tensión, la caída de potencial entre uno y otro de los devanados, la corriente de cortocircuito, todo se los define esta impedancia de cortocircuito, es la que define una de las mayores, es la que define principalmente, perdón, muchos de los parámetros del transformador. Pero todo eso es a 60 Hz y ustedes en sí no están viendo qué es lo que pasa dentro del transformador, cómo se distribuyen las tensiones, cómo se ven esforzados los aislamientos. Eso no lo ven aquí, ¿están de acuerdo? No hay una forma de verlo en este circuito equivalente que es una aproximación que nada más ve lo que entra y lo que sale, ¿no? O sea, no estamos viendo qué pasa dentro del transformador. Pero yo lo que quiero ver no es eso, ¿no? Yo quiero ver qué pasa dentro del transformador. Y para eso tengo que hacer un circuito equivalente, ya sea de que cada uno de los devanados, que me permitan ver qué pasa, por ejemplo, entre vueltas del transformador, entre espiras del transformador, qué está ocurriendo. Por ejemplo, qué esfuerzo hay entre una y otra, cuánto se cae de tensión en una espira, cuánto se cae en la que sigue y así, qué tensión tenemos en el lado de alta, a la mitad del devanado, qué tensión tenemos. Cosas como esas solo las podemos ver como un circuito equivalente que les llaman de caja gris, porque ya me permiten ver hacia adentro del transformador. El otro es el circuito que acabamos de mostrar para 60 Hz, el circuito equivalente típico que ustedes conocen, se le llama como de caja negra, porque nada más ven lo que pasa afuera del transformador, no ven hacia adentro, no pueden ver con lo que está ocurriendo en el circuito interno del transformador. Entonces, este tipo de modelos se les llama de modelos de caja gris. Hay muchos modelos, hay de parámetros concentrados, de parámetros distribuidos. En el caso que estoy mostrándoles aquí, sería el circuito equivalente de un devanado mediante un circuito de parámetros concentrados. ¿A qué se refiere con parámetros concentrados? No sé si ya vieron en alta tensión, pero hay modelos de parámetros distribuidos y de parámetros concentrados. Los de parámetros concentrados es los que han ustedes usado siempre, muchachos, los de circuitos eléctricos, ¿no? Donde la resistencia pues, es un valor, un punto, la inductancia también es un elemento aquí concentrado que está en un punto, básicamente, la capacitancia, pero eso, bueno, ocurre a baja frecuencia o con elementos eléctricamente cortos, se le dice. Pero ya cuando trabajan líneas de transmisión o devanados muy largos en motores, en transformadores, hay un fenómeno que se llama propagación de ondas. Es decir, la onda toma un tiempo finito para propagarse de un lado a otro. Entonces, eso únicamente la manera que se pueden modelar es a través de elementos de parámetros distribuidos, que son modelos de línea de transmisión. Típicamente modelamos las líneas de transmisión usamos líneas de transmisión, modelos de línea de transmisión para, por ejemplo, modelar transformadores también. Pero esos modelos, bueno, aquí no los voy a platicar mucho, son un poco más complicados. En este caso, el modelo que vamos a utilizar es un modelo de parámetros concentrados, es decir, cada sección que estoy aquí simulando, si ven, vamos a suponer que cada pedacito de estos está representando ya sea una espira, puede ser tan detallado como que este pedacito sea una espira, una vuelta del transformador, o pueden ser secciones de bobín de espiras o de vueltas, ¿sí? Por ejemplo, 100 vueltas, 200 vueltas, un bloque de espiras, ¿sí? Y se conectan en serie. Entonces, el número de secciones sería el número de vueltas, si es que es por vuelta. Si fueran bloques de espiras, serían pues, el número de bloques de espiras que yo quiera simular. Aquí está un número muy pequeño, si ven. Es un bloque nada más de 6 secciones, ¿no? Pero pueden ser más. Aquí yo les voy a pedir que ustedes lo hagan de 20, 30 secciones para simular el problema en ATP. Y cada sección, si ven, está representado por un circuito que incluye resistencias, inductancias, capacitancias y, bueno, aquí otra resistencia, otra capacitancia. ¿Qué indican cada capacitancia, cada elemento de esta sección? Bueno, la resistencia serie es la resistencia del conductor de la espira, de la vuelta. Su inductancia es este elemento que tenemos aquí, es la inductancia propia del elemento, del conductor que tenemos ahí.
y del acoplamiento magnético, por supuesto, que hay con los otros devanados. Aquí está con las otras vueltas. Esta es la inductancia que está representando esa condición. Aquí hay una capacitancia, vean, es la capacitancia que existe entre vueltas. Si fueran estas secciones que una vuelta, cada una de estas representara una vuelta, esta capacitancia me estaría indicando la capacitancia que hay entre una vuelta y la que está bajito de él, ¿no? Así está, aquí hay entre estas dos hay una capacitancia, si ven, este valor de capacitancia está representado por este C1. También hay una resistencia en paralelo con esta capacitancia que son las pérdidas en el medio aislante, es decir, las pérdidas dieléctricas que puedo tener en el aislamiento que hay entre las dos espiras. Y finalmente estos valores de capacitancia C7, aquí indicado por C7, son las capacitancias que habría de la espira a todo lo que esté a tierra, que puede ser durante la prueba de impulso, pueden ser los otros devanados, pueden ser el núcleo, puede ser el tanque. Entonces tendríamos esta capacitancia para representar el sistema, todo el sistema de aislamiento que tenemos en el transformador. Y entonces yo con este circuito equivalente puedo realizar una prueba de una simulación, le puedo aplicar un impulso, por ejemplo, un impulso doble rampa que simule la aplicación de una descarga atmosférica o de un impulso de descarga atmosférica y puedo medir cómo se va cayendo la tensión a lo largo de las espiras, muchachos. Es decir, mido la tensión en la entrada, puedo medir en la primera espira, segunda espira, tercera y así, ¿no? Puedo ir viendo cómo se comporta la tensión, que va a pasar desde la alta tensión que aplico en la entrada del devanado hasta la conexión a tierra que tengo acá en este extremo y ver cómo va cayendo la tensión. Aquí hay una cosa bien importante, miren. Si yo aplicara 60 Hz, vamos a suponer aquí, tengo una gráfica que es la siguiente. Miren, voy a suponer que en el eje Y, perdón, en el eje X, déjenme hacerlo así, aquí. Vamos a suponer que este es el devanado, el eje X tengo la longitud del devanado. Entonces, hagan de cuenta que aquí tengo la bobina, ¿no? Aquí tengo la bobina, aquí nada más les voy a mostrar como si fueran las vueltas, perdón, no todas, pero ahí están las vueltas de la espira, representada por esa parecida a una inductancia. Acá voy a tener entonces la longitud del devanado. Acá voy a tener la tensión aplicada. Vamos a suponer que yo le aplico a la prueba de impulso en un extremo el pulso de entrada, ¿no? Que vamos a suponer que es 100% del pulso, es decir, vamos a manejarlo en por ciento. Aquí estaría el 100% de la tensión aplicada, ¿sale? ¿Qué va a pasar entonces con la tensión? Pues a 60 Hz la tensión va a ir cayendo de manera lineal, es decir, nosotros incluso lo hacemos para el diseño, ya vimos que en la primera etapa del diseño es definir los volts por vuelta que voy a considerar de diseño. Por ejemplo, recuerdan que eran 7 volts de una vuelta a otra, ¿están de acuerdo? Entonces en la primera se caían 7, en la segunda, si eso es cierto aquí, entonces, fíjense, supongamos que tuvieran 100 volts aquí en la parte de la entrada a 60 Hz. Aquí tendría 93, ¿sí están de acuerdo? Acá tendría 86. Y aquí se irían bajando 7 volts de manera lineal hasta llegar a los 0 volts en el extremo receptor. Perdón, entonces si eso ocurre, ¿qué vería yo cómo vería la caída de potencial? ¿Cómo iría bien, el perfil de tensiones a lo largo del devanado? Pues vería que pasan del 100% a 0 volts al lado de tierra en una manera lineal. Bueno, ahí no me quedó exactamente lineal, pero hagan de cuenta, no, aquí es la longitud del devanado, vamos a suponer. Sería esa la distribución de potencial. Linealmente van cayendo 6 volts y por lo tanto la pendiente de esta línea que me indica la caída de potencial es una constante, si ven, porque se van cayendo de manera constante de una vuelta a otra. Cuando yo le aplico un impulso rápido, muchachos, que tiene componentes de alta frecuencia, ¿están de acuerdo? Yo el impulso de rayo les decía que es muy rápido, es de 1.2 microsegundos de frente. Eso implica que esta forma de onda tenga, si yo le sacara Fourier, por ejemplo, ya vimos que podemos sacar transformadas de Fourier, yo encontraría que tiene componentes de muy alta frecuencia en el frente. Típicamente en el frente tendría, por ejemplo, un pulso de 1.2 microsegundos, anda del orden de 300 kilohertz, la frecuencia equivalente de ese pulso.
Es muy alta frecuencia porque es un pulso muy, muy rápido. Eso implica que tengo alta frecuencia ahora aplicando durante la prueba del impulso. ¿Están de acuerdo? Hay componentes de muy alta frecuencia. ¿Qué pasa con las componentes de alta frecuencia? Vean, aquí lo interesante es lo siguiente. La reactancia inductiva que tenemos aquí en serie, recuerden que una reactancia, ¿cómo se calcula la reactancia en el dominio de la frecuencia? XL es igual a ¿qué, muchachos? ¿Cómo se calcula la reactancia? La reactancia inductiva es igual a ¿qué? En función de la inductancia, ¿cómo se calcula? La reactancia inductiva, muchachos, en el dominio de la frecuencia. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, es profe. 2πf. ¿Cómo? 2 2πf por L, ¿verdad? O lo que es lo mismo, J omega L, ¿se acuerdan? Esa es la forma que calculan la reactancia. ¿Sí están de acuerdo? De una, que es básicamente pues, parecida a la oposición que presentaría al paso de la corriente también. Una inductancia. Vean qué pasa cuando la frecuencia incrementa, muchachos. Si ahora son 300 kilohertz porque estoy aplicando un pulso muy rápido. ¿Qué pasa con la reactancia de esta bobina que tengo aquí? ¿Incrementa o disminuye? Recuerden que omega es igual a 2πf. 2πf es omega. Entonces, pues, si yo incremento la frecuencia, incremento omega, ¿están de acuerdo? Si yo incremento omega, que es la frecuencia angular, incremento la reactancia inductiva de esta bobina, ¿están de acuerdo? ¿Qué va a pasar entonces a alta frecuencia? ¿Cómo se comporta un inductor a alta frecuencia, muchachos? ¿Como circuito qué? ¿Abierto o cortocircuito? Vean, aquí está incrementando la reactancia, incrementando. Si incremento la frecuencia. Se comportaría como un circuito abierto, muchachos, la inductancia, porque será una impedancia de un valor de muy alto, ¿sí? Muy, muy alto. Es decir, la impedancia serie incrementaría a valores muy elevados, ocurriendo que esta rama prácticamente se comporte como un circuito abierto, muchachos, como si estuviera un circuito abierto ahí, porque la inductancia es una de un valor de reactancia muy alto, a altas frecuencias. Entonces, eso provoca que esas ramas inductivas se vean como circuitos abiertos, se vean como circuitos abiertos, se vean como circuitos abiertos. ¿Qué pasa con el caso de la capacitancia? Recuerden que la capacitancia es J1 sobre J omega C. Entonces vean que la reactancia capacitiva, al contrario, cuando hay alta frecuencia, reduce su reactancia. Es decir, es más fácil que la corriente se vaya a través de los capacitores que a través de la rama inductiva, donde haya inductores. ¿Sí están de acuerdo? Incluso puede llegar a ser más fácil que se venga la corriente por los capacitores que por las resistencias. Que esta que queda aquí, esta que queda acá, que esta es más difícil porque aquí hay una inductancia que incrementa, se opone más al cambio del flujo de corriente, ¿están de acuerdo? Pero los capacitores no, esos permiten que pase la corriente. Esto implica, muchachos, que al final de cuentas el circuito equivalente durante el frente del pulso lo podamos simplificar y nada más me quede las ramas de capacitancia, muchachos, y elimino las ramas donde tengo inductancias y las que tengo capacitancias también las puedo eliminar, resistencias, perdón, grandes como esta las puedo eliminar y solo dejar la rama de capacitancias. Entonces, cuando tenemos esa condición que es durante el frente del pulso, porque es cuando tengo más alta frecuencia, hay una cuestión bien importante que ocurre en el transformador. La tensión ahora se va a distribuir de manera distinta a esa línea recta que teníamos ahí. Y ahora lo que voy a ver es algo parecido a esto, miren. Voy a tener una caída de potencial más rápida al inicio y posteriormente va siendo más lenta, es decir, cae algo parecido a esto, miren. Así cae la tensión. ¿Qué diferencia ven ahí? Pues vean, cae más rápido en las primeras espiras, ¿sí lo notan? La tensión cae más rápido cuando tenemos un impulso de alta frecuencia o un impulso rápido en las primeras espiras. Porque noten algo, miren, supongamos que yo tengo, quiero medir la diferencia de potencial que hay entre esta espira y esta espira de acá. Entonces agarro y digo, bueno, la diferencia de potencial para la curva de 60 Hz, pues sería este voltaje, ¿están de acuerdo? Un delta V entre espiras.
Pero vean para la línea de corriente directa, para la línea de corriente directa, perdón, para el pulso de rápido, vean que la diferencia de potencial es mayor, si lo notan. Bueno, aquí no se nota mucho, pero vean, esta diferencia de potencial es mayor cuando tengo caídas rápidas. Y todavía si me acerco más acá de este lado, vean cómo también es más la caída de potencial. Entonces, es típico considerar que en el primer 30% de la longitud del devanado, en este primer pedazo del devanado, el esfuerzo entre espiras se incrementa porque la delta V entre espira y expira, o entre vuelta y vuelta, perdón, incrementa cuando yo le aplico el impulso de rayo. Entonces estoy sometiendo a un esfuerzo muy alto el aislamiento entre espiras, fíjense, en el devanado. Principalmente las primeras vueltas van a experimentar ese alto esfuerzo eléctrico. Y entonces si hay un problema ahí de que ya está dañado el aislamiento, está mal aplicado el aislamiento entre espiras, pues cuando yo le aplique este esfuerzo, los voy a detectar esas fallas, porque estoy aplicando un esfuerzo mayor, aunque es por poco tiempo, tiempos muy cortos, pero mayor y me permite a mí entonces detectar esas fallas. Fíjense, por ejemplo, las fallas que se aplican, las pruebas de alta tensión, pero baja frecuencia, no tienen esta característica porque no pueden aplicar alto esfuerzo entre espiras. En cambio, la prueba de impulso es así, aplica un esfuerzo mayor entre espiras que puede identificar o detonar o mostrar el problema que puede existir entre espiras, ¿no? El aislamiento entre espiras. Entonces, esta es la razón de que la prueba de impulso sea la más adecuada para detectar fallas entre espiras. Y sobre todo, les digo, al principio, en las primeras espiras es donde siempre el esfuerzo es mayor y son las que están más expuestas a sufrir falla, por ejemplo, cuando les cae una descarga atmosférica. Entonces, esto lo vamos a simular. Aquí le voy a dar escape, permítanme tantito. Creo que es el procedimiento que vamos a hacer. Aquí, miren, les decía que lo que vamos a hacer, no lo vamos a hacer para esta práctica, pero lo que les pedía yo era que grabaran las formas de onda. Podemos hacerlo, ¿no? Si quieren, a lo mejor se los pido, vamos a ver si nos da tiempo. Como la vamos a alargar esta práctica, podemos hacerlo, medir las tensiones al 50%, y luego al 100% con una falla y verificar las diferencias entre los dos oscilogramas de corriente. Les voy a mostrar cómo posteriormente. Eso va a ser el procedimiento que vamos a hacer para la prueba. Con simulación, muchachos, con simulación. Entonces, voy a mostrarles el circuito equivalente que tengo en ATP. Déjenme cargarlo. ¿Qué otra cosa les iba a comentar aquí? Permítanme decirles algo importante aquí, que dije ahorita se los comento. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, miren, nada más recuerden, la prueba de impulso se realiza en forma obligatoria a transformadores de gran tamaño. Transformadores pequeños como los de distribución son pocas veces se aplican, solamente a uno en prototipo. Quiero que veamos lo que viene en su libro, en el capítulo 6 que les envié. Miren, aquí está lo del maestro, aquí viene la prueba de impulso. Y vamos a leerlo para que vean, bueno, en el objetivo principal, sobre todo en transformadores ya de distribución y, bueno, algunas consideraciones que se tienen aquí. Dice aquí, como en muchas ocasiones las fallas de los transformadores son causadas por descargas atmosféricas o por sobretensiones transitorias, es indispensable verificar el aislamiento del transformador y que éste pueda soportar descargas, dichas descargas, cuando llegara a estar sometido a un rayo, una descarga atmosférica o una sobretensión por maniobra, por ejemplo, durante su periodo de operación o cuando estaba ya instalado en un sistema de potencia. Entonces, vamos a leer aquí un poquito, esto es cortito. Dicen, para proteger a un transformador de las descargas atmosféricas es necesario primeramente ver primeramente qué tipo de onda se produce. Es decir, a qué tipo de onda va a estar expuesto el transformador. En base a muchas experiencias y años de estudio, se determinó que estas descargas son de corta duración, ya que desde el momento en que inician hasta que llegan a su valor máximo, tardan aproximadamente entre 1 y 20 microsegundos.
Es decir, las descargas atmosféricas generan sobretensiones muy variadas, muchachos. Les comentaba la clase pasada, no es una forma que se repita siempre de una descarga a otra, ¿no? Una descarga atmosférica. Pero sí se ha visto que son rápidas y que tienen frentes de onda desde el orden de 1 hasta 20 microsegundos y que pueden llegar a hacer formas de onda que suben muy rápido, como les decía, por ejemplo, aquí dice entre 1 y 20 segundos suben a un valor pico y después comienzan a caer lentamente. Y se ha detectado que en el orden de entre 10 a 90 microsegundos, estas descargas atmosféricas pues tienden a caer a un valor ya de abajo del 50%. Dice, pero la mayoría de estos transitorios tardan entre 1 y 5 microsegundos en llegar al valor máximo y entre 10 y 40 microsegundos para llegar al valor de la mitad de la tensión pico, es decir, recaer al 50% más o menos. Por eso es que la onda normalizada, ¿quién normalizó la onda? Muchachos, es lo que les quería también comentar. ¿Quién normalizó esa onda? Pues, si ven, esto fue, como dice aquí, en base a la experiencia se definió cuál podría ser la forma de onda. Pero esto lo hicieron un grupo grande de, permítanme quitar esto, un grupo grande de normalización, donde hay gente de la industria, gente que fabrica transformadores, personas, los que los instalan, los que ya son los usuarios, que serían las compañías eléctricas o también la industria eléctrica, la industria que se dedica, que tiene instalaciones de alta tensión. Y incluso nosotros, la academia, también a veces nos invitan, o estamos muchas veces presentes en los comités de normalización. Y ahí, hace ya muchísimos años, se definió cuál debería de ser la forma de onda de la tensión. Porque no, para que ustedes puedan decir, bueno, pasó la prueba este transformador, pues tienen que decir qué forma de onda le aplicaron, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, no, sí pasó la prueba de impulso, pero yo le apliqué la mitad de la tensión y la forma de onda no era tan rápida, ¿no? Y en otro laboratorio hicieron una prueba con su forma de onda que ellos quisieron y dijeron, bueno, es que aquí yo creo que los rayos son menos rápidos, con menos tensión y yo le voy a aplicar esto. Pues imaginan si eso fuera, cada quien tendría sus propios criterios, ¿no? Y pues a lo mejor sí funcionan para tus criterios, pero para los criterios de alguien más puede no pasar la prueba. Entonces lo que se hace pues, es en los comités de normalización establecer criterios que sean aplicables para todos, es decir, que estén estandarizados. Y ahí entonces se han definido las formas de onda que deben de tener, la tensión que se debe de aplicar en valor pico a los transformadores bajo prueba de impulso. Entonces, las normas es donde viene definido esto y les digo, se ha hecho en base a experiencia, en base a simulación, en base a mucho trabajo experimental que se hizo, ¿no? Antes. Y eso ha definido entonces las formas de onda que ustedes van a aplicar. Por supuesto, les decía siempre la forma de onda, por ejemplo, para el caso del impulso de rayo, que es 1.2 por 50 microsegundos, tiene tolerancias también, o sea, no tienen que ser exactos los valores, les dan tolerancias porque es difícil a veces llegar a los valores que se están pidiendo en la norma, pero hay tolerancias, siempre hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Dice por aquí, de acuerdo a estos valores, el comité de la NEMA, bueno, depende de quién, puede ser ahora las normas NMX, de ANSE, pueden ser las especificaciones de Comisión Federal. Dice, en coordinación de aislamiento se emitió un reporte especificando los niveles máximos básicos de aislamiento. Ahí en esas normas, y antes de la NEMA y antes de la NMX, pues estuvo el IEEE, estuvo la IEC, que son las que han emitido las primeras normas. Nosotros, la verdad es que aquí en México lo que se ha hecho es copiar las normas internacionales. A veces en algunos casos se han hecho aportaciones, como no, pero la verdad es que la mayoría de las normas que tenemos aquí en México han sido copias de la IEC o del IEEE. Nosotros, les decía yo hace un tiempo, ¿no? O sea, un ingeniero electricista debe de seguir las normas, pero también tiene que hacer normas, muchachos. O sea, no es nada más de que digan, yo voy a seguir todas las normas y ya, lo que dicen las normas es lo que se debe de hacer y es la ley, ¿no? Sí, está bien, es lo que se ha llegado a establecer como los lineamientos para las pruebas.
Pero hay muchas cosas que todavía no se saben y también hay trabajo de investigación para modificar las normas, muchachos, para modificar las normas. Nosotros en el laboratorio de alta tensión hemos hecho trabajos que han estado referidos en las normas, muchachos, en la de alta tensión, por ejemplo, por ahí vean en la norma, ¿cuál es la 100? No la 100, no es creo que es la 40, no sé, la de alta tensión del IEEE. Si ustedes van por ahí y ven sus referencias, van a ver que hay trabajos que hicimos hace algunos años en el laboratorio de alta tensión y están tomados en cuenta para las normas, ¿no? Porque también los ingenieros no nada más es seguir normas, también hay que hacerlas. Y hacerlas implica investigación, trabajo, experiencia, hacer muchas cosas que puedan identificar pues cambios posibles a las normas, muchachos. Y hay gente que se dedica a ver, es que esta norma no está bien, a mí no me gusta que sea así, yo quiero trabajar y modificarla. Y entonces uno va a los comités de normalización y dicen, miren, yo tengo prueba de que esto es lo que pasa, no lo que está en la norma. Y entonces uno ya en una discusión entre todos dicen, bueno, sí, vamos a aceptar este cambio, ¿no? Por ejemplo, fíjense, los que compran los transformadores siempre quieren que su transformador soporte todo, ¿no? Y los que quieren vender, los que hacen los transformadores dicen, no, pues no, tampoco no puedo soportar todo porque te lo voy a hacer muy caro, me va a salir muy caro el transformador. Sobredimensionarlo, ponerle cosas más caras, ¿no? Aislamientos más caros. Entonces siempre debe haber un equilibrio entre lo que el que compra está pidiendo y el que vende también está ofreciendo, ¿no? Y ahí muchas veces las academias, las universidades como nosotros entramos como un tercero ahí para mediar entre esos dos puntos de vista y decir, no, mira, es que si lo quieres así con tanto aislamiento te va a salir muy caro. Y el otro cuate, al que está vendiendo, le podemos decir, al que los fabrica, decirle, mira, bueno, también no los puedes hacer con un nivel de aislamiento tan bajo porque pues van a estar fallando cada rato, te van a estar demandando, va a haber problemas y ya nadie te va a querer comprar porque tus transformadores fallan, ¿no? Y entonces ahí hay que estarles jugando entre una parte y otra, ¿no? Y a veces los de la academia, como nosotros lo que hacemos es a veces hacer pruebas, fíjense, a veces ellos no pueden hacer pruebas porque no tienen pues, el tiempo, no tienen el equipo, y a veces, muchas veces, muchos de las correcciones que se hacen a las normas vienen de laboratorios de docencia o de investigación, como los que podemos tener ahí en la escuela, ¿no? Entonces es bien interesante lo de la normalización. Nosotros hemos participado ya. Yo ya ahorita no he participado mucho en las NMX, pero sí he trabajado ahí. Es bien interesante, se aprende mucho en esa parte, muchachos. Entonces, ahí es donde ya se especifican los valores del nivel de aislamiento que debemos de aplicar. Dice, estos niveles se establecen tomando como patrón una onda de 1.2 por 50. Ahora, esta es la prueba de impulso de rayo, nada más. Esta forma de onda es para la de impulso de rayo. Hay otra forma de impulso, yo creo que ya la vieron en alta tensión, que es la de forma de impulso por maniobra de interruptores. Esta también se aplica a transformadores, sobre todo a los transformadores ya muy grandes, arriba de 400, 500 kilovolts, se les aplica. En el caso de transformadores de distribución, se considera que el esfuerzo mayor por sobretensión es el ocasionado por la descarga atmosférica, por eso nada más se aplica la de 1.2 por 50, porque la de maniobra es un poco más lenta, muchachos, es una onda que tiene, en lugar de tener 1.2 en el frente y 50 microsegundos a la cola, al valor medio, la de sobretensión por maniobra, que también está normalizada, tiene un frente del orden de 50 microsegundos y no recuerdo si 2500 microsegundos en la cola. O sea, si ven, son mucho más lentas las de maniobra, ¿no? También se pueden aplicar, también se aplican a transformadores grandes. Incluso a veces pueden ser hasta ambas. Transformadores de tensión intermedia, se les puede pedir que sean las dos tensiones las que se le apliquen durante la prueba de impulso. Pero en baja tensión, media tensión, perdón, que son transformadores de distribución, es nada más típicamente la prueba de impulso de rayo la que se aplica. Entonces, aquí está, les muestra el maestro, ¿no? La forma de onda, el frente de onda es esto, el tiempo en que sube, el tiempo al valor medio o tiempo a la cola es el tiempo que tarda en caer al 50% la onda de impulso. Dice aquí, los disturbios producidos por descargas atmosféricas pueden ser presentados por tres tipos básicos de onda. Onda completa, onda cortada y frente de onda. Cortada en el frente, perdón. Porque miren,
La onda completa es cuando pues, no hay falla, ¿no? La onda prácticamente es la exponencial creciente y decreciente que les mostraba. Pero les decía, también puede haber onda cortada. Y también incluso en el procedimiento de la prueba ya les comenté que se tienen que aplicar dos ondas cortadas. Entonces, pueden ser ondas cortadas en el frente o pueden ser ondas cortadas en la cola. ¿Qué significa que sea cortadas en la cola? Que cuando ustedes recuerdan que les decía que se pone un arreglo de electrodos externos al generador para que se colapse la tensión a cierto tiempo, si se colapsa después del frente se le llama cortada en la cola. Si se colapsa durante del periodo de que va subiendo la tensión, se le llama frente de onda cortada, frente de onda cortada en el frente. A veces cuando son dispositivos de protección muy rápidos, como apartarrayos o algo así, pueden ser cortados en el frente. Entonces, o a spargaps muy pegaditos. Entonces, la norma, ustedes lo pueden, la norma les debe especificar. Y si no la norma, a lo mejor el que lo quiere comprar, ustedes les puede decir que quiere comprar el transformador y dice, "Oye, yo quiero que me lo pruebes con una onda cortada, pero en el frente. Porque quiero ver, porque mire, yo tengo dispositivos de protección muy rápidos que van a hacer ese corte en el frente, no en la cola. Entonces todo eso se define en base a un arreglo que haga entre los dos, entre el que vende y el que compra el transformador. Dice, al efectuar esta prueba normalmente se omite la prueba de frente de onda, es decir, cortarla en el frente, y solo se aplica el siguiente orden. Una onda completa reducida, que es lo que les decía hace un rato, que debe de estar entre el 50 y 70% de la onda completa. Posteriormente, dos ondas cortadas, al 115% del valor de la onda completa. Y finalmente, una onda completa. Ese es el procedimiento que les mostré hace un ratito, ¿no? Y luego dice la onda reducida, en este caso solo sirve para comparar con la onda completa y establecer diferencias que nos puedan indicar una falla. Si bien es lo que les comentaba, se comparan las dos formas de onda. La aplicación de la onda completa en el transformador es para verificar que estos soportarán los transitorios o los disturbios producidos en la línea de transmisión al caer una descarga atmosférica en ellas y propagarse hacia el transformador. Entonces, las ondas viajeras, a veces los transformadores están en una subestación que no está encapsulada, está blindada, muchachos. Si ven, tienen bayonetas, tienen pues varias estructuras por arriba del transformador que van a protegerlo contra una descarga atmosférica. Lo típico es que las descargas atmosféricas se propaguen desde fuera de la subestación, por ejemplo, caen en la línea de transmisión, en la línea de distribución, depende del nivel de tensión, y esa sobretensión se vaya propagando hasta llegar al transformador. Esa es la forma en que típicamente pueden impactar o llegar al transformador. No es común que caiga directamente, aún ni en los postes, muchachos, porque en los postes a veces tienen protección en la parte superior, si tiene hilo de guarda o si tiene una bayoneta o un pararrayos en donde está colocado, pues le va a caer primero a ese elemento y que al transformador, pero lo más probable es que llegue a través de las líneas de los conductores de fase, ¿no? Entonces, dice por aquí que disturbios viajan por dicha línea hacia el transformador, en cuyo viaje la onda original es cambiada por causa de los efectos corona y efectos capacitivos. Es decir, la forma de onda puede ir modificándose conforme se propaga sobre la línea de transmisión. Y dice, cuando la onda llega al transformador, tiene un tiempo aproximado de 1.2 microsegundos y 50 microsegundos de cola, que es lo que se ha especificado como el estándar, ¿no? Y no es cierto tampoco que siempre tengan esa forma de onda, muchachos. Esta es la onda normalizada, que trata de ser representativa de todas las posibles descargas atmosféricas que caen que impactan un transformador. Pero no crean que si ustedes van y miden una descarga atmosférica va a tener estos tiempos de 1.2 por 50. Tal vez ninguna de las que llegaran a medir tengan esa forma de onda. Van a ver que son muy diferentes, estadísticamente podrían incluso buscar ahí valores promedio, valores típicos de las formas de onda, y lo que van a encontrar es que sí, a lo mejor están en este orden, de 1 contra 50 microsegundos, pero es muy probable que ninguna de ellas tenga esta forma de onda. Esta forma de onda es la normalizada, la estandarizada, si están de acuerdo, la que se ha establecido como representativa de esos fenómenos.
La onda cortada es aplicada debido a que cuando la onda se aproxima al transformador, en algunas ocasiones es cortada, llevándose su tensión a tierra. Es decir, ¿por qué se es cortada? Bueno, porque a lo mejor hubo un dispositivo de protección que estaba en la entrada del transformador que hizo el corte de la tensión, ¿no? La colapsó. Dice esto es a causa de bajo aislamiento, que puede ser bajo aislamiento, a lo mejor también no había un apartarrayos, pero sí hubo una ruptura entre dos fases, por ejemplo. Entonces, esto puede llegar a ocasionar que haya una falla o un colapso de la tensión y lo que le llegue al transformador sea una onda ya cortada, no la onda completa, como les mostraba, ¿no? Dice, esta onda es 15% mayor que la de onda completa y tiene una duración de entre 1 y 3 hasta 5 microsegundos, se puede ver en las normas. La prueba de frente de onda es aplicada para predecir el comportamiento del transformador cuando se ve sometido a una descarga atmosférica de forma indirecta, ya sea que caiga sobre él o muy cerca del transformador. Dice, en una descarga directa, o les dije indirecta, descarga directa, perdón. Esta onda sube muy rápido hasta producir el arco, causando así un transitorio que de pendiente pronunciada con una duración del orden de 0.25 a 1 microsegundo y una magnitud del 50% más que la onda completa. Bueno, esta es la forma de onda completa, la forma de onda cortada en la cola y la forma de onda cortada en el frente. Entonces, esto es básicamente lo que uno está buscando simular con la aplicación de la prueba de impulso. Aquí, bueno, normalización de la onda de impulso. Una onda de impulso normalmente es aquella que tiene un tiempo de frente de 1.2 microsegundos con una tolerancia, les digo, del 30% y un tiempo en la cola de 50 con tolerancia de 20, que es lo que les comentaba, ¿no? Y 3% en la amplitud. Aquí estos son para los tiempos, ¿no? Este es para la amplitud. Bueno, miren, ¿cómo se mide aquí el tiempo de frente, muchachos? Cuando ustedes miden en un osciloscopio, son pulsos tan rápidos, son de microsegundos, que es bien complicado medir los frentes, muchachos. Las formas de onda típicamente no son así tan puras como una onda que va subiendo con una pendiente constante, sino que tienen a veces deformaciones como estas, miren. Y entonces se ha establecido también un criterio para definir cuánto vale el frente de los pulsos. Y el criterio es el siguiente, miren, esta es la forma de onda, vamos a ver que medimos en el osciloscopio. A veces es bien difícil identificar dónde inicia la sobretensión, por ejemplo, dónde está el cruce por cero y dónde comienza a subir. A veces hay antes ruido incluso que ustedes dicen, ay, pero ¿dónde empieza? No está fácil verlo, dónde empieza la sobretensión o incrementar la tensión. El criterio que se ha manejado es el de calcular el frente del pulso de la siguiente manera, miren. Se busca dos puntos, uno al 90% del valor pico y otro al 30% del valor pico. Estos dos puntos me sirven para referencia o como referencia para trazar esta línea recta, si la ven, esta línea punteada que está aquí. Y esa línea punteada entonces va a cruzar el eje del tiempo en un punto. Ese punto se le llama el cero virtual o el origen virtual del impulso. Aquí. Este sería el origen real, pero este sería el origen virtual. Porque siempre es más fácil. A veces, miren, esto puede pasar a tener algo así, ¿no? Y dicen, pues, ¿hasta dónde empieza el pulso? ¿Desde por acá o desde aquí? ¿De acá? No, pues entonces se ha definido que el pulso debe calcularse, el inicio debe calcularse con esta aproximación gráfica que consiste en trazar esta línea recta que les digo pasa en el punto al 90% y en el punto al 30% y se define lo que se conoce como el cero virtual. Y de ahí entonces ustedes cuentan 1.2 microsegundos hasta llegar al valor pico para definir el tiempo del frente, que es el TF. Ahora, ¿cómo se calcula esto? Porque pues, este punto no existe, ¿no? Sino que lo que hacen es miden esta distancia T1 entre el 30 y el 90% y lo multiplican por 1.67, creo que aquí no lo pone el profesor, pero el tiempo T1 es el tiempo que tarda la onda en llegar del 30 al 90% de su valor cresta. TC es el tiempo que tarda en caer al 50%, es el tiempo de la cola, ¿no? Y TF es el tiempo del frente. Aquí no lo pone el maestro, pero no sé si más adelante, el tiempo de frente, el TF,
TF es igual a 1.67 el valor del tiempo T1, que es el tiempo, recuerden, entre el 30 y el 90% de la amplitud, el que transcurre entre el 30 y el 90% de la amplitud. Eso ya, espero que ya lo hayan visto en alta tensión, por ahí les han de haber platicado. Y es básicamente la forma en que se determinan estos tiempos en la prueba del impulso. ¿Qué tensión se debe de aplicar a las pruebas? Bueno, la tabla aquí dice, la tabla 6.6 especifica los valores de las ondas de impulso aplicadas a los transformadores sumergidos en aceite y de acuerdo a su nivel de aislamiento de la norma. Aquí vamos a ver la norma IEEE. Miren, aquí están los niveles de la prueba. Ya los vimos en el documento anterior. Vean, por ejemplo, para 25 kilovolts se aplican 150 kilovolts de impulso de rayo. La onda cortada debe de ser de 250 por 1, perdón, sí, 200, ¿dónde estaban? 25, 150, perdón. Para clase 25, 150. Para el impulso cortado se eleva un poquito la tensión, que es 175, y el tiempo del corte les decía 3%, pero puede llegar hasta el 5%. Hay que checar las normas específicas, pero yo 5% lo puedo considerar todavía bien. 5 microsegundos, perdón, puede ser considerado un tiempo adecuado para el corte a la cola. ¿Qué se utiliza durante la prueba? Pues un generador de impulso. Lo primero, algo que te pueda generar esa forma de onda. Eso es interesante porque debe de ser un circuito sencillo que pueda ser utilizado y reproducido en cualquier parte, en cualquier laboratorio. Y eso se encontró en base, o sea, diseñado en base a capacitores. Muchos son capacitores que ustedes cargan en paralelo, es decir, para tener fuentes de tensión, pues se cargan con corriente directa estos capacitores. Los cargan, por ejemplo, 10 capacitores a 50 kilovolts. Y entonces cuando los descargan, se conectan automáticamente en serie a través de un spark-gap. Ahorita les a ver si les muestro por ahí. Se van conectando en serie y entonces la tensión de salida puede ser de 50 por 10, ¿no? 500 kilovolts pueden llegar a tener como máxima tensión en la prueba de impulso para el caso de un transformador, un generador de impulso como ese. Entonces, por aquí está el circuito, me parece. Déjenme mostrárselos. Aquí está, miren. Este es el circuito equivalente del generador de impulso. Vean aquí, esta es la tensión de carga. Es una fuente de corriente directa, la que tenemos aquí. Se carga el primer capacitor, que sería este, a través de una resistencia de carga. Aquí no la ponen, pero ahí hay una resistencia de carga. Se va cargando el capacitor 1. Luego de que se carga el capacitor 1, se carga ahora el capacitor 2 a través de estas resistencias que están aquí. Miren, se carga el capacitor 2, se carga el capacitor 3, 4, bueno, son sí, 4 hasta acá, ¿no? Serían 4 capacitores. Se van cargando en paralelo, miren, se van cargando en paralelo, como está aquí conectado, ¿sí lo ven? Pero si ven, aquí tengo un explosor. Un explosor no es más que un arreglo de esferas que están separadas a ciertas distancias. Cuando yo ya quiero hacer el disparo y aplicar el impulso, lo que hago es hacer que esta primera esfera cortocircuite, es decir, que rompa, que haya un arco entre ellas. Cuando yo hago eso, vean que lo que estoy haciendo ahora es conectar de esta manera el generador de impulso, ¿sí ven? A la salida acá arriba. Y vean que entonces las ondas de corriente, perdón, aquí se me subió, ahí está. Vean, cuando yo hago esto y cierro este interruptor, todos los demás interruptores se cierran porque están colocados de una manera que está uno arriba de abajo del otro para que cuando este rompe, este irradia el segundo spark gap o segundo explosor y facilita la ruptura aquí. Irradiar quiere decir que hay luz típicamente emisión de fotones que facilitan que haya una descarga, una segunda descarga aquí, muchachos. Eso, por supuesto, ocurre en fracciones de nanosegundo, muy, muy cortos tiempos, ¿no? Y además, fíjense como cuando ustedes ponen estos transformadores, estos capacitores en serie, así es básicamente lo que ocurre, la tensión que aparece, lo hacen disparar una vez, ¿no? Con un mecanismo de disparo. Pueden ser que un dispositivo que acerque las esferas, por ejemplo, y que rompan. Pero cuando eso ocurre, cuando rompen estas esferas, vean que este spark gap se va a encontrar a una tensión del doble, porque son 50 en este capacitor más 50 en este capacitor, serían 100 aquí, ¿sí están de acuerdo? Entonces la tensión se incrementa.
Y este spark gap o este espacio entre electrodos o entre explosores estaba diseñado nada más para soportar 50 kilovolts, que era la carga en paralelo. Pero cuando yo le duplico la tensión, rompe. Y luego este de acá triplica la tensión, entonces tengo 150 y más fácil va a romper también, ¿no? Y así van a estar, fíjense cómo la tensión se va amplificando o se va incrementando conforme vayan cerrando estos spark gaps. Entonces más fácilmente va a romper. Y al final de cuentas es como si tuvieran una conexión en serie de estos capacitores, como si conectaran baterías en serie, ¿no? Para dar un nivel de tensión que va a ser el número de etapas por la tensión de cada capacitor. En la escuela tenemos un generador de 8 etapas, les decía, de 55 kilovolts cada una. Entonces eso nos da 440 kilovolts las que podemos sacar en la escuela. Y esta es básicamente así, de manera a grosso modo, la forma en que opera el generador de impulso. El generador de Marx se le conoce, ¿no? También. Vean, acá está la forma de la prueba de impulso. Les decía que se cargan con corriente directa estos capacitores. Aquí está un transformador, un rectificador, la resistencia de carga del capacitor, aquí está. Aquí nada más está representando una sola etapa, ¿no? No son todas. Después, bueno, acá viene el objeto bajo prueba. El objeto bajo prueba es el número 6. Aquí lo dice como capacitancia de precarga. Pero básicamente es el capacitor. Aquí estaría incluido el objeto bajo prueba, que también es un capacitor. Acá tenemos protecciones. Pueden ser 7, puede ser el spark gap para generar el impulso cortado. Vean, aquí dice un voltmetro de esferas o el que usamos para el pulso cortado. 8 es un explosor que a lo mejor es el que, si lo queremos utilizar para el pulso cortado, pues aquí está. Este es para medir la tensión. No todo está conectado al mismo tiempo. El 7, que es el voltmetro de esferas, ese nada más se utiliza para calibrar. El 9 puede ser aquí yo creo que es el divisor. No es el objeto bajo prueba. Fíjense, aquí está el objeto bajo prueba. Esta 6 es una capacitancia parásita que pudiera existir por ahí. Le dicen capacitancia de precarga. Y acá está el divisor de tensión. Acá 10, 11 y 12 son el arreglo de impedancias para medir la tensión atenuada y poder mandarle el osciloscopio. Entonces, esos deben de ser los divisores, ¿no? Por aquí dice 10, divisor de tensión, 11, un cable coaxial. Típicamente, pues el osciloscopio lo ponemos a distancias largas de donde estamos haciendo la prueba a través de un cable coaxial. 13 pues es el voltmetro pico o osciloscopio. El 12 es el osciloscopio para medir las tensiones, ¿no? Entonces, este es el arreglo típico para la prueba de impulso. Las conexiones. Bueno, aquí están solo para transformadores monofásicos. Dice generalmente cada una de las terminales del transformador o de los devanados, perdón, se deben de probar por separado. Las terminales del mismo devanado que no se están probando pueden ser conectadas directamente a tierra o les decía a través de una impedancia cuando hay que modificar los tiempos. Aquí se ven, miren, esta es una prueba. Aquí están probando el devanado 2 porque están aplicando el devanado 1, perdón, porque están aplicando la alta tensión en el H1 y H1, el otro extremo, perdón, H2, que sería el otro extremo, lo mandan a tierra, ¿ven? Sería para probar. Y ven cómo el secundario, que es el devanado de baja tensión, también cortocircuitan las terminales y las mandan a tierra. Les digo, esta conexión puede ser directamente a tierra o a través de una impedancia si es que quieren que incremente el tiempo. Ya nos tenemos que retirar, por aquí me dice un compañero que ya es la 1. Sí, perdón, nos vemos. Continuamos con esto el próximo jueves, jóvenes. Se va a alargar un poquito, pero ya el jueves hacemos la simulación, por favor. Les voy a enviar este material y les voy a enviar el archivo de ATP para que ya lo tengan. Sale, jóvenes, cuídense mucho, nos Profe, estamos viendo disculpe, mañana. ¿tendrá algún tutorial o algo así para cómo descargar, bueno, para cómo instalar el ATP como con el console? Sí, creo que sí lo tengo. El maestro, ¿quién está llevando con el maestro Baldomero alta tensión? ¿Nadie? Yo, ¿Ya les pasó el ATP el maestro? sí, Bueno, mire, le voy a decir al maestro Baldomero que si nos permite, si nos permite, ¿no? Nada más le voy a avisar que si se conectan a su material y pueden bajarlo y bajan el ATP. ¿Sale?
No sé, ¿no necesitan algún password para acceder al material, compañero? No, el archivo que nos pasó ya viene en un RAR, viene comprimido y solo se trata de instalar, pero sí trae ahí unas instrucciones de cómo. Ahí vienen las instrucciones, sí. Sí, Le voy a decir, pero si no sea malo, ¿por qué no se la pasa a sus compañeros? ¿Sí? Digo, sí, no hay sí, problema. yo se los paso. Por favor, compañero, y ya cualquier cosa que les pase, compañero, si tienen algún problema para la instalación, me dicen. Yo tengo por ahí una versión, pero miren, mejor que sea, no sé qué versión esté manejando Baldomero ahorita, pero si ya la tiene su compañero, el archivo RAR, ahí vienen unos archivos de cómo ir instalándolo. Por favor, sí, compañero, si me hace usted el favor, lo pasa, por favor. Súbalo por Sí, ahí a su profesor. grupo o algo así, un link para que lo bajen, ¿no? Sí, Bueno, sale, jóvenes. Entonces instálenlo para el próximo jueves. Cuídense, nos estamos viendo luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Fin, hasta luego. Nos vemos mañana, perdón.